8 de agosto de 1944, cerca de Saint-Aux, al sur de Caen, Normandía, Francia. El cuero de los guantes de mando crujió cuando el capitán Michael Wetman apretó con fuerza la cúpula de la torreta del Tiger número 007. A través de los potentes binoculares 6 recorría el horizonte lleno de setos y campos dorados. Sus manos no temblaban por miedo, sino por una verdad que le había estado golpeando el pecho desde el amanecer. Siguen llegando. Madre de Dios, nunca paran de llegar. Durante 3 largas horas, su pequeña compañía de 4 Tiger había convertido la carretera de Caen en un cementerio de acero humeante. 27 tanques enemigos ardían esparcidos por los prados. Cada uno de sus 4 monstruos de 57 toneladas había conseguido al menos 6 bajas confirmadas. Según todos los manuales que había memorizado en la escuela de oficiales blindados, aquello era una victoria absoluta, casi 7-1 a su favor. Pero al otro lado del cristal óptico aparecían ahora 48 nuevos tanques avanzando desde 3 direcciones distintas. Tripulaciones descansadas, munición completa, depósitos llenos. Y detrás de ellos, columnas de polvo que anunciaban docenas y docenas más. Sus 4 Tiger apenas conservaban 12 proyectiles perforantes entre todos. Sin combustible para maniobrar a fondo, sin refuerzos en camino, sin esperanza de recargada. Lo que Michael Wetman estaba viviendo en ese momento no era una batalla en el sentido clásico. Era una demostración práctica, fría y despiadada, de aritmética industrial. Minutos después, el legendario Tiger 007, quedaría convertido en chatarra ardiente y su tripulación desaparecería para siempre. Su última transmisión de radio, registrada a las 12:47, resumiría el drama de todos los comandantes alemanes que se enfrentaron a la producción estadounidense, munición agotada. El enemigo dispone de munición ilimitada. La historia del supuesto dominio blindado alemán había comenzado 3 años antes, el 26 de mayo de 1941, en el Berghof, la residencia alpina de Hitler. Allí, Ferdinand Porsche y la empresa Henschel presentaron sus prototipos del futuro Tiger. Hitler quedó absolutamente fascinado con el cañón de 88 milímetros y con un blindaje frontal que ningún carro aliado podía perforar de frente a distancia normal de combate. Este tanque, declaró emocionado ante sus generales, vale por todo un batallón de tanques normales. Un solo Tiger destruirá 12 o 15 enemigos sin problema. Aquella frase marcó el dogma que guiaría toda la estrategia blindada alemana: la calidad absoluta aplastaría a la cantidad. El primer Tiger salió de la cadena de montaje de la fábrica Henschel en Kassel el 4 de agosto de 1942. Había costado exactamente 300.000 horas hombre y contenía 26.000 piezas individuales. Soldadores maestros habían pasado días enteros ajustando cada placa de blindaje. El complejo sistema de ruedas entrelazadas, que distribuía perfectamente las 57 toneladas del vehículo, solo podía ser ensamblado por operarios con muchos años de experiencia. Un oficial que asistió a las primeras pruebas escribió en su informe: esta máquina es la cumbre de la ingeniería alemana. Si logramos fabricar 100 al mes, la guerra está ganada. Alemania nunca llegó a producir 100 Tiger en un solo mes. El récord absoluto fue 104 unidades en abril de 1944. Para entonces, las fábricas estadounidenses ya estaban sacando más de 2.000 Sherman cada 30 días. La historia del Sherman, en cambio, no empezó en un concurso militar ni en un despacho de altos mandos, sino con una simple llamada telefónica. El 28 de mayo de 1940, el presidente Roosevelt telefoneó a William Knudsen, expresidente de General Motors: Bill, necesito que vengas a Washington inmediatamente. Tenemos que fabricar 50.000 aviones y 50.000 tanques. La respuesta de Knudsen definió para siempre la filosofía estadounidense: señor presidente, no podemos fabricar los mejores aviones ni los mejores tanques del mundo, pero podemos fabricar más aviones y más tanques que nadie, y los podemos hacer tan sencillos que cualquier chico de Iowa los repare con una llave inglesa y un destornillador. De esa idea nació el AMFOR Sherman. En una reunión celebrada en el campo de pruebas de Aberdeen el 31 de agosto de 1940,
Los ingenieros del ejército impusieron requisitos que horrorizaron a los militares clásicos y emocionaron a los industriales de Detroit. Piezas completamente intercambiables entre todas las versiones, motor capaz de funcionar con casi cualquier combustible disponible, blindaje soldado en vez de ajustado con precisión milimétrica, anillo de torreta amplio para poder montar cañones más potentes en el futuro y, sobre todo, una simplicidad extrema que permitirá fabricarlo en cantidades nunca vistas. El general Gladian Barnes, jefe de artillería del ejército, resumió la filosofía delante de los fabricantes. No quiero el tanque perfecto. Quiero un tanque suficientemente bueno que podamos construir 1000 por cada 100 que construyan los alemanes. Que sea fiable, que sea reparable y que podamos sacarlo por decenas de miles. En la planta en Schelde-Kassel, 9000 operarios altamente especializados trabajaban como en un gremio medieval llevado a escala industrial. Cada Tiger era prácticamente una pieza única. Los obreros firmaban con su nombre las piezas que terminaban, orgullosos de su trabajo. Un soldador que luego fue llamado a filas recordaría, pasábamos 3 días solo ajustando la transmisión final. Cada engranaje se medía con micrómetro. Cada cordón de soldadura se revisaba 3 veces. No era producción en serie, era arte. Mientras tanto, en el Arsenal de Tanques de Detroit, inaugurado el 15 de septiembre de 1941, la realidad era radicalmente distinta. El complejo ocupaba más de 120.000 metros cuadrados, más grande que todas las fábricas alemanas de carros juntas. La plantilla estaba formada por exobreros del automóvil, amas de casa, adolescentes y cualquiera que pudiera aprender en 2 días a manejar una remachadora o una pistola de soldar. Una de aquellas trabajadoras, que años después se convertiría en símbolo como Rosie la remachadora, contó, yo nunca había visto un tanque en mi vida. Nos dieron 2 días de cursillo y directo a la cadena. Yo soldaba una costura, el tanque avanzaba un puesto, otra compañera soldaba la siguiente. Terminábamos un tanque completo cada 4 horas. En diciembre de 1942, solo el Arsenal de Detroit ya producía 896 Sherman al mes. En todo Estados Unidos 11 grandes fábricas trabajaban a pleno rendimiento, Chrysler en Detroit, Fisher Body en Grand Blanc, Limo Locomotive Works, Rust Steel Car, Pacific Car and Foundry, Federal Machine, American Locomotive, Baldwin Locomotive, Pullman Standard y 2 fábricas canadienses. La suma mensual superaba los 3.500 Sherman. En el mismo periodo, Alemania fabricaba 34 Tiger. La proporción ya era de 103:1. El general Heinz Guderian, inspector general de las fuerzas blindadas, recibió esos datos de inteligencia en enero de 1943 y anotó en su diario con mano temblorosa, si estas cifras son siquiera la mitad de ciertas, ya hemos perdido la guerra. Esa diferencia de producción creó una cascada de efectos secundarios que multiplicaron la ventaja americana. Con miles de Sherman disponibles, las tripulaciones estadounidenses pudieron entrenar con tanques reales. En Fort Knox, Kentucky, había cientos de Sherman dedicados exclusivamente a instrucción. Los soldados pasaban 12 semanas disparando miles de proyectiles, conduciendo cientos de kilómetros y aprendiendo a reparar cualquier avería hasta con los ojos vendados. Un soldado recordaría años después. Maltratábamos aquellos tanques de entrenamiento hasta que reventaban, los arreglábamos y seguíamos. Cuando desembarcamos en Normandía, conocí a mi Sherman mejor que el tractor de mi padre. En Alemania, en el campo de maniobras de Paderborn había exactamente 4 Tiger para entrenar a todas las unidades pesadas del ejército. Un joven destinado al Wehre Panzer Abteilung 503 contó, tuvimos 3 días dentro de un Tiger real. El resto del tiempo estudiábamos planos y nos sentábamos en maquetas de madera. Cuando por fin nos entregaron nuestros tanques en Rusia, la mitad de la tripulación nunca había arrancado un motor Maybach. El día de 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron con más de 4.000 tanques, casi todos Sherman, y tenían 8.000 más esperando en Inglaterra. En toda Normandía, los alemanes apenas pudieron reunir 102 Tiger operativos de los 1.347 fabricados desde 1942. Un oficial de la 101.
Compañía pesada SS escribió en su diario el 7 de junio cerca de Caen, por la mañana destruimos 8. Por la tarde ya había 16 nuevos en su lugar. Por la noche llegaban compañías enteras sin parar. Eran como hormigas, pisabas docenas y aparecían cientos. Cuando un Sherman era destruido, otro nuevo llegaba de Inglaterra en menos de 48 horas. El sistema de reposición, dirigido por el coronel Joseph Callum, mantenía 2.300 Sherman de reserva en depósitos británicos. Los talleres móviles reparaban los dañados en horas o simplemente abandonaban los irrecuperables y entregaban uno nuevo. Cuando un Tiger caía, su sustitución tardaba semanas o meses, si es que llegaba. Cada Tiger necesitaba vagones especiales de ferrocarril, y el viaje desde Alemania hasta Normandía duraba 5 días en las mejores condiciones. Los ataques aéreos aliados lo alargaban a semanas. De los 45 Tiger enviados a Normandía en junio de 1944, solo 17 llegaron en condiciones de combate. El 13 de junio de 1944, en Delors Bocage, Michael Whitman y su compañía destruyeron en apenas 15 minutos 14 tanques, 15 transportes blindados y 2 piezas anticarro de la 7ª División Acorazada Británica. La propaganda alemana lo presentó como prueba definitiva de superioridad técnica. Lo que no contó fue que, 72 horas después, la división británica había recibido todos los vehículos de reemplazo completos. La compañía de Whitman, que perdió 3 Tiger en los días siguientes, esperó 6 semanas para recibir refuerzos. Un teniente coronel británico escribió después: Whitman fue brillante, sin duda. Pero la brillantez se agota. La producción industrial, nunca. Cada Sherman necesitaba 570 litros de combustible cada 160 kilómetros, 104 proyectiles de carga básica, aceite, filtros, bloques de oruga y comida para 5 tripulantes. Todo llegaba sin falta. El famoso Red Bull Express. La cadena de camiones que funcionó de agosto a noviembre de 1944, movió en un solo día, el 29 de agosto, más de 12.000 toneladas de material y 3 millones de litros de combustible. Un Tiger consumía 2.500 litros cada 100 kilómetros. Necesitaba combustible de alto octanaje que en 1944 apenas existía y repuestos fabricados exclusivamente en Alemania. Un batallón de Tiger que quisiera avanzar 150 kilómetros necesitaba más combustible del que muchos depósitos alemanes contenían. En agosto de 1944, un comandante escribió: tenemos 6 Tiger operativos, pero combustible solo para 30 kilómetros. Las columnas americanas pasan a nuestro lado sin parar. No nos atrevemos a abrir fuego, destruiríamos 20 y nos aplastarían los 200 que vienen detrás. El Sherman estaba pensado para ser reparado por reclutas con cursillo básico. Cambiar la transmisión completa, 4 horas. Cambiar orugas, 90 minutos. Cambiar motor entero, 6 horas. Un sargento americano dijo: era como un tractor agrícola con blindaje. Cualquier chico que hubiera tocado el John Deere de su padre lo entendía. En un Tiger, cambiar una rueda interior del sistema entrelazado obligaba a quitar hasta 9 ruedas exteriores, 12 horas en taller y con grúa. Un mecánico alemán contó: tuvimos un Tiger con la transmisión averiada en Rusia. El repuesto tardó 3 semanas en llegar de Alemania. Para instalarlo había que sacar la torreta entera. Necesitábamos una grúa de 15 toneladas que no teníamos. Estuvo 2 meses parado mientras los Sherman nos pasaban todos los días. Entrenar una tripulación completa de Tiger requería al menos 19 meses hombre de instrucción especializada. En 1944 Alemania perdía tripulaciones más rápido de lo que podía formarlas. Cuando el Tiger 007 de Whitman fue destruido el 8 de agosto, Alemania perdió 60 meses hombre de formación y años de experiencia irreemplazables. Estados Unidos graduaba 2.000 tripulaciones completas de Sherman al mes en Fort Knox. La estandarización era total, cualquier tripulante podía subir a cualquier Sherman y manejarlo sin problema.
En las Ardenas, diciembre de 1944, Hitler lanzó su última gran reserva, 450 tanques, entre ellos 69 preciados Königstiger. Los americanos tenían 8.000 tanques en Europa y 6.000 más en reserva. Los primeros días, los Königstiger destruyeron docenas de Sherman a más de 2.000 metros. La propaganda habló de resurrección alemana. Pero la aritmética volvió a imponerse, los Sherman destruidos el 17 de diciembre fueron sustituidos el 19, los del 18, el 20. Patton giró al norte con 350 Sherman el 22 de diciembre y, aunque perdió 88 en 48 horas, 2 días después tenía 400 operativos. Las bajas fueron superadas por los reemplazos. Los Tiger de Joachim Pepper se quedaron sin combustible cerca de la Gleize y fueron abandonados o volados por sus propias tripulaciones. Cuando Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945, las cifras finales hablaban por sí solas. Tiger y fabricados, 1.347. Tiger 2, Königstiger 489. Total Tigers, 1.836. M4 Sherman, todas versiones 49.234 más 2.000 fabricados en Canadá y Reino Unido igual a más de 51.000. Proporción final, 28 Sherman por cada Tiger. En mayo de 1945 quedaban operativos menos de 20 Tiger en todo el Reich. Los americanos tenían unos 35.000 Sherman listos para combatir en todo el mundo. En 1975, en un reencuentro en Fort Knox, el as alemán Otto Carius, más de 150 bajas confirmadas, dijo con toda franqueza, no luchábamos contra soldados americanos, luchábamos contra matemáticas. Yo podía destruir 10 Sherman y aparecían 20. No era combate, era aritmética. Un sargento americano que perdió 3 Sherman bajo su mando respondió, tenía razón Otto. La mayoría no éramos ases. No hacía falta. Bastaba con ser suficientes y estar allí. En la misma reunión, el general Hans von Nock preguntó a los veteranos americanos, ¿lo sabíais? ¿Sabíais que vuestros números nos iban a aplastar aunque fuéramos mejores? Un viejo sargento contestó, lo sabíamos. Cada depósito que pasábamos tenía cientos de Sherman nuevos. Cada carta de casa hablaba de fábricas a 3 turnos. Sabíamos que luchabais contra toda la industria americana. Casi nos dabais pena. La conclusión es sencilla y brutal. Alemania construyó el mejor tanque individual de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos construyó el tanque ganador. El mejor tanque no es el que gana un duelo 1 contra 1. Es el que está presente cuando se necesita. Alemania fabricó una .347 obras maestras que aterrorizaron a sus enemigos allí donde aparecieron. Estados Unidos fabricó 49.234 tanques, suficientemente buenos. Y sepultó al Tercer Reich bajo una avalancha de acero producido en serie, tripulado por chicos bien entrenados, bien alimentados y que sabían que detrás de cada tanque perdido había otros 10 esperando. La guerra no la ganó el cañón de 88 milímetros ni el blindaje inclinado. La ganó la cadena de montaje de Detroit, la simplificación extrema, el bueno y barato, repetido hasta el infinito. En guerra industrial, la cantidad tiene una calidad propia. Y esa calidad, en 1945, se llamó M4 Sherman. Hoy solo quedan 7 Tiger en estado de marcha en todo el mundo. Cientos de Sherman siguen rodando en museos y colecciones privadas. Incluso 80 años después, la proporción sigue siendo la misma. Esa es la única cifra que de verdad importó, 49.234 contra 1.347. Todo lo demás, es solo comentario.